Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 121. Todo es culpa de Yassi, no nos maten. Estallido. La exquisita puerta corrediza del salón de té fue abierta de una patada con fuerza bruta, golpeando con violencia contra los marcos de las puertas a ambos lados y produciendo un estruendo ensordecedor, particularmente sorprendente en plena noche. En el interior, la habitación estaba brillantemente iluminada y el incienso de sándalo se elevaba en el aire. 5 ancianos, que solían ocupar altos cargos y ostentar el poder del clan Hyuga, estaban sentados alrededor de la mesa del té. Pero en ese momento, sus rostros ya no reflejaban su habitual compostura y arrogancia. Todos estaban pálidos, con los ojos llenos de pánico, como pájaros asustados por el simple roce de la cuerda de un arco. El fuerte y repentino golpe al abrirse la puerta los hizo estremecerse a todos al unísono. Ni siquiera se dieron cuenta de que se les derramaba el té mientras sus miradas aterrorizadas se dirigían hacia la puerta. Cuando el polvo se disipó un poco, vieron las siluetas de 2 personas de pie contra la luz de la puerta, especialmente la figura alta que estaba al frente y que vestía una capa negra. Los nervios de los ancianos, que estaban muy tensos, se relajaron de repente, y casi se desplomaron al suelo aliviados. El gran anciano incluso forzó inconscientemente una sonrisa de buena suerte y se puso de pie con dificultad, tratando de ocultar su anterior pérdida de compostura con un tono ligero. Oh, es el jefe del clan. Tú, has regresado justo a tiempo. Hace un momento, un criminal despiadado logró entrar, y el clan, mientras hablaba, avanzó instintivamente, como si hubiera encontrado su pilar de apoyo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, el tercer anciano, que miraba fijamente hacia la puerta con el rostro pálido, lo agarró repentinamente de la manga. ¿Qué es? El gran anciano se dio la vuelta, algo disgustado por haber sido interrumpido. El tercer anciano no lo miró. Sus viejos ojos estaban muy abiertos, y una mano formaba un sello, intentando activar el sello del pájaro enjaulado sobre la persona que tenía delante. Lleno de horror, su dedo tembló mientras señalaba a Yassi en la puerta, con la voz seca como papel de lija. Tú, mira bien, ¿qué clase de espada tiene en la mano? Al oír esto, el gran anciano y los demás finalmente apartaron la mirada del rostro de Yassi y la larga espada que sostenía firmemente en su mano. Esa era la espada de Hisashi de cuando estaba vivo, la Dainichi Gatsukiri. ¿Cuál era el problema con eso? Tras la muerte de Hisashi, no era extraño que sus pertenencias cayeran en manos de su hermano o su hijo. Neji incluso estaba de pie detrás de Yassi. Entonces, la voz del tercer anciano resonó, aún más aterrorizada. Miren su frente. Las miradas de los ancianos se alzaron rápidamente, fijándose en la frente de Yassi. Bajo la interacción de la luz de la luna y las lámparas interiores, se podía distinguir claramente una foca pájaro enjaulado completa y bien definida. Hyuga Yassi, el jefe de la casa principal, ¿cómo era posible que tuviera el sello del pájaro enjaulado de la sucursal en la frente? Un escalofrío instantáneamente recorrió el cuerpo de los ancianos, desde las plantas de los pies hasta la coronilla, aún más intenso que cuando se enfrentaron a aquel misterioso espadachín de hielo vestido de negro hace un momento. «Hola, Hisashi». El cuarto anciano gritó de asombro, con el rostro pálido como la muerte, mientras retrocedía a trompicones, derribando la silla que tenía detrás. Imposible. Hisashi murió hace mucho tiempo. La voz del quinto anciano también tembló. La sonrisa en el rostro del gran anciano se congeló por completo, transformándose en una expresión de absoluta desesperación. Miró a su sobrino en la puerta, resucitado de entre los muertos, empuñando una hoja letal, con la marca maldita en la frente y desprendiendo un aura fría y asesina, y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y el corazón le latía con fuerza. ¿De verdad habían visto un fantasma? No, espera. No era algo desconocido el ninjutsu que podía resucitar a los muertos. Los ancianos eran todos reliquias del pasado que habían vivido la época de la guerra y poseían amplios conocimientos. Un nombre que estaba clasificado como una técnica prohibida, pero que era renombrado, o más bien, infame, surgió instantáneamente en sus mentes. Edo Tensei. La malvada técnica prohibida desarrollada por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Durante el período Sengoku, ese segundo Hokage era un famoso experto en profanación de tumbas.
Para combatir a los Uchiha, llegó incluso a desenterrar las tumbas ancestrales de los Uchiha, invocar a los ancestros Uchiha mediante el Edo Tensei usando a miembros del clan Uchiha como sacrificios, y luego colocar etiquetas explosivas para volar la casa principal de los Uchiha. Acciones verdaderamente malvadas. Por supuesto, una vez establecida la aldea oculta de la hoja, este asunto ya no podía mencionarse. Podría alguien haber tomado los restos de Yuga Izashi y haberlo traído de vuelta con el Edo Tensei, solo para volver en busca de venganza, para buscar venganza contra estos ancianos que lo obligaron a morir en lugar de su hermano y luego maltrataron a su hijo, Neji. Este pensamiento, como la pesadilla más aterradora, se apoderó de los corazones de todos los ancianos presentes. Miraron los ojos blancos puros de Izashi, que parecían arder con el fuego fantasmal del inframundo, miraron el Dainichi Gatsukiri en su mano, y luego pensaron en la masacre fría de la misteriosa persona vestida de negro hace un momento, todo parecía unirse en una conspiración desesperada. Hola, Izashi, no, eso no está bien, quienquiera que seas, la voz del sexto anciano tembló incontrolablemente mientras gritaba con falsa bravuconería. Este es el salón ancestral Yuga. ¿Qué quieres hacer? Yashi levantó lentamente el Dainichi Gatsukiri, el filo de la hoja dibujó un arco frío de luz bajo las lámparas. No respondió a la pregunta del gran anciano, sino que simplemente dejó que sus ojos muertos recorrieran lentamente cada rostro viejo y aterrorizado en la habitación. Segundo sobrino, Waa, el quinto anciano, conocido por su dureza y terquedad, fue el primero en perder el control de sus emociones. Las lágrimas corrían por su rostro envejecido mientras comenzaba a gritar incoherentemente. Tu muerte, no puedes culparnos por eso. Nosotros también fuimos obligados. En cuanto habló, fue como si se abriera una compuerta. Los demás ancianos también comenzaron a gritar, intentando desesperadamente eludir su responsabilidad y buscando una mínima posibilidad de supervivencia. Sí. Todo fue obra de Yashi. Yashi nos obligó. El tercer anciano señaló con los dedos frenéticamente al aire vacío, como si Yashi estuviera parado allí mismo. Él quería parecer el bueno ante los miembros del clan, ser el jefe del clan que amaba a su hermano y soportaba la humillación por el bien común. Así que nos obligó a nosotros, viejos huesos, a interpretar a los malos delante de ustedes. Esas palabras criticando a la Branch House, enfatizando la diferencia entre Main y Branch, y obligándote a aceptar tu destino, él tácitamente las aprobó e incluso nos insinuó que las dijéramos. Así es. El cuarto anciano también intervino en tono estridente, con el rostro lleno de pánico mientras se apresuraba a aclararse. Fue él quien quería que murieras por él. Ese asunto de la aldea de la nube oculta, originalmente había margen de maniobra. El tercer Hokage nos iba a guiar a la carga de nuevo. Fue Yashi quien sopesó en privado los pros y los contras y consideró que sacrificar a un hermano de la casa secundaria era más rentable que arriesgarse a un conflicto con la nube oculta. Él fue quien decidió tu destino. Nosotros solo estábamos actuando según sus deseos. Se agitaron cada vez más mientras hablaban, como si hubieran encontrado su única salvación, arrojando desesperadamente toda la inmundicia sobre el ausente Yashi. Si quieres venganza, ve a buscarlo. Encuéntralo a él y a sus hijas. El sexto anciano parecía haber captado el punto clave, y una luz feroz y urgente brotó de sus ojos nublados. Sus dos hijas. Hinata y Hanabi. Queríamos traerlas hoy, pero ese maldito pequeño zorro demonio nos lo impidió. ¿Sí? Ve a buscar a ese pequeño demonio zorro. Ya si no está en el pueblo ahora mismo, ve a buscar al pequeño zorro demonio. Maten a esas dos chicas. Que Yashi también sienta la pérdida de su pariente más cercano. Toda injusticia tiene su autor y toda deuda tiene su deudor. El gran anciano también gritó la última línea con todas sus fuerzas, con la voz quebrada por el miedo y la súplica. No nos maten. Solo estábamos siguiendo órdenes. Es culpa de Yashi. Si buscas a alguien, encuéntralo. Encuentra a ese zorro demonio y a esas dos chicas. Hablaron todos a la vez, usando cada pizca de su habilidad para calumniar y desviar la culpa, echando toda la culpa, las conspiraciones y los pensamientos maliciosos sobre la cabeza de Yashi. Incluso llegaron al extremo de señalar con el dedo a Naruto y a los dos niños, con la única esperanza de que este fantasma vengativo cambiara de objetivo y les perdonara a esos viejos patéticos y coaccionados. Capítulo 122. Chapter 122. Yuga Yashi, Tisgui, Realidad Stocky. Capítulo 122. Yuga Yashi, ¿este tipo realmente se atreve a matar?
Yassi escuchaba en silencio, sus dedos, que sujetaban la empuñadura, se ponían ligeramente blancos por la fuerza. Detrás de él, Neji escuchaba cómo esos ancianos, a quienes una vez había considerado la personificación de la autoridad y las normas, se atacaban entre sí como bestias feas, calumniando a su tío. Incluso intentaron con saña culpar a Naruto y a sus dos primos menores. La conmovedora emoción que sentía por su tío había sido reemplazada hacía tiempo por un intenso disgusto, ira y un profundo desprecio hacia las personas que tenía delante. Decadente, cobarde, egoísta y malicioso hasta tal punto. Cuando resonó el último lamento de cada deuda tiene su deudor, un breve y sofocante silencio llenó el salón de té. Solo se oían jadeos profundos y aterrorizados, y sollozos reprimidos. Entonces, Yassi se movió. Lentamente, extremadamente lentamente, levantó por completo el Dainichi Gatsukiri que sostenía en su mano. Bajo la interacción de la luz de la lámpara y la luz de la luna, la hoja fluía con una luz fría que helaba la sangre, apuntando firmemente hacia aquellos pocos rostros ancianos y aterrorizados que se encontraban detrás de la mesa del té. No hubo el esperado estallido de ira, ni ninguna frase apasionada. Solo una voz terriblemente tranquila, que sonaba como si proviniera de las profundidades de los 9 inframundos, pero que transmitía una extraña sensación de familiaridad, rompió el sofocante silencio en el salón de té. Parece que yo, Hyuga Yassi, realmente no soy bienvenido por ustedes, los ancianos. La voz no era fuerte, pero estalló como un trueno en los oídos de los 5 ancianos. Pensar que mientras yo estaba fuera, me echaste todo encima. Yassi terminó la segunda mitad de la frase con calma, sin que el Dainichi Gatsukiri que sostenía en la mano temblara lo más mínimo. Los 5 ancianos quedaron como paralizados, como si les hubiera aplicado una técnica de parálisis. Las lágrimas, los mocos y las expresiones de terror en sus rostros estaban completamente congeladas. Se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, incrédulos, a la figura que estaba en el umbral, vestida con una capa, con el sello del pájaro enjaulado en la frente, sosteniendo la espada del clan. ¿Él es, Hyuga Yassi? No el cuerpo Edo Tensei de Hisashi. En aquel entonces, solo habían oído hablar de la técnica llamada Edo Tensei y desconocían las características de aquellos invocados por ella. Por ello, habían emitido un juicio erróneo. La cabeza del tercer anciano zumbaba y se quedó completamente en blanco. En su extremo terror, había intentado desesperadamente activar en secreto la autoridad central del sello del pájaro enjaulado inscrito en las frentes de la rama, que podía castigar o incluso ejecutar a distancia a miembros específicos de la rama. Pero por mucho que intentara activarlo, el Hisashi de la puerta no reaccionaba. Al principio pensó que era porque la otra parte era un cuerpo Edo Tensei y no estaba sujeta a sellos malditos del mundo real, o que el espadachín de hielo vestido de negro había hecho algo. Ahora lo entendía todo. Cuerpo de Edo Tensei de mierda. Maldita sea, la venganza de Hisashi. La persona que tenían delante era simplemente Hyuga Yassi disfrazado de Hisashi. Esa foca con forma de pájaro enjaulado tan realista que tiene en la frente está pintada. Así que el mecanismo de castigo de la foca pájaro enjaulado fue ineficaz contra él. No me extraña que estuviera fuera de control. No es de extrañar que, aunque se imitaba el temperamento, siempre se tuviera la sensación de que algo no estaba bien. No, no Wonder, el tercer anciano murmuró para sí mismo aturdido, e inmediatamente, un frío infinito lo envolvió, haciéndole castañetear los dientes y casi desplomándose al suelo. No es bueno. Es un desastre. Justo ahora, para sobrevivir, en medio del pánico extremo y un error de juicio garrafal, lo habían hecho delante del mismísimo Hyuga Yassi. Todos los tratos sórdidos, los pensamientos inmundos, el desvío de culpas e incluso el plan malicioso para involucrar a sus hijas y a Naruto, lo habían escupido todo como si fuera basura. Y de la forma más fea y despreciable posible. Esto no era solo una confesión. Era lavarse el cuello y estirarlo activamente bajo el cuchillo de carnicero del jefe del clan. Incluso pulieron la empuñadura y la entregaron personalmente. Clan, jefe del clan, nosotros, los labios del gran anciano temblaban. Quería explicarse, quería retractarse, pero se dio cuenta de que ni siquiera podía articular una frase completa. El miedo y el arrepentimiento eran como un abismo que los engulló por completo. Los demás ancianos también tenían el rostro pálido, y en sus ojos solo quedaba una profunda desesperación. Sabían que todo había terminado. Por todas partes.
No solo porque tal vez no escaparan de la muerte esta noche, sino también porque habían expuesto personalmente todo su poder, todos sus crímenes y toda su desvergüenza ante este jefe de clan al que siempre habían tratado de marginar y contra el que habían conspirado. Si Yashii escuchara estas confesiones, incluso si no los matara esta noche, nunca tendrían la oportunidad de cambiar las cosas. Yashii bajó lentamente la espada que tenía alzada, pero la punta seguía apuntando en diagonal hacia el suelo. Su intención asesina no disminuyó en lo más mínimo. En sus ojos de un blanco puro, se reflejaban claramente esos 5 rostros feos y desesperados. No había ira en ellos, solo una fría y total decepción, y la determinación una vez que el polvo se había asentado. Ahora. La voz de Yashii seguía siendo tranquila, pero más fría que antes, como si estuviera templada en hielo. Tiene algo más que decir. O mejor dicho. Dio un paso adelante, y la hoja del Dainichi Gatsukiri siguió su movimiento, trazando un arco de luz letal en la iluminación. ¿Es mi turno de hablar? Un destello intenso apareció en los ojos del sexto anciano. ¿No está muerto? Entonces, ¿por qué le seguimos temiendo? Si lo atacamos juntos, ni siquiera Yashii podrá con nosotros. Es cierto que los jóvenes vencieron a los viejos en el boxeo, pero todos estos ancianos eran maestros del puño suave. Un Edo Tensei es una persona muerta, y no hay forma de matar a una persona muerta, pero no podemos matarte a ti, una persona viva. El tercer anciano, que era el más cercano a Yashii y el que acababa de intentar activar el sello del pájaro enjaulado sin éxito, sintiéndose el más asfixiado y temeroso, de repente mostró una luz feroz y despiadada en sus ojos. Ya no dudó. El chakra en su cuerpo fluyó salvajemente hacia sus manos, y con una explosión de chakra bajo sus pies, se lanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco, tomando la delantera. 80 trigramas, palma vacía. No se acercó del todo, sino que lanzó un golpe con la palma de la mano desde la distancia. La onda expansiva de chakra altamente comprimida rasgó el aire, dirigiéndose directamente al rostro de Yashii. Al mismo tiempo, avanzó rápidamente, con los dedos curvados como ganchos, con la clara intención de seguir la palma vacía y acercarse para sellar los puntos de presión de Yashii. Este ataque sorpresa fue rápido y despiadado, lo que puso de manifiesto la experimentada habilidad del tercer anciano, fruto de décadas de inmersión en el puño suave. Si se tratara de un oponente común, probablemente habría entrado en pánico ante esta combinación de fintas y ataques reales. Sin embargo, se enfrentaba a Yuga Yashii, el más fuerte del clan Yuga actual. Frente a la silbante onda de chakra de la palma vacía, Yashii ni siquiera la esquivó. Simplemente levantó su mano izquierda vacía, con los dedos extendidos y la palma hacia adelante, sin mostrar expresión alguna. Estallido. Un sonido sordo de impacto. 2 palmas vacías de 80 trigramas chocaron y se disiparon en la nada. El brazo de Yashii ni siquiera tembló. Y en ese preciso instante, la hoja de mano del puño suave del tercer anciano ya había llegado, apuñalándolo directamente en el punto vital del pecho izquierdo de Yashii. Tras dispersar la palma vacía, la trayectoria de la mano izquierda de Yashii no se detuvo en absoluto. La desvió casualmente hacia adentro, un movimiento que pareció sin esfuerzo, pero que atrapó con precisión la muñeca del tercer anciano. Una fuerza suave pero irresistible se hizo presente. El golpe certero del tercer anciano fue desviado al instante, y él mismo no pudo evitar tropezar medio paso hacia adelante, dejando sus órganos vitales completamente expuestos. Fue esta apertura de medio paso. Su mano derecha, que sostenía el Dainichi Gatsukiri, era como un rayo negro. Sin ningún adorno innecesario, se lanzó directamente hacia adelante. Puchi. El sonido sordo de una hoja afilada penetrando la carne resultaba excepcionalmente penetrante en el salón de té. Yuga Yashii, ¿este tipo realmente se atreve a matar? ¿No le teme a que el Hokage le pida cuentas? Capítulo 123. Chapter 123. You still have the nerve to mention the past? Capítulo 123. ¿Todavía tienes el descaro de mencionar el pasado? El impulso hacia adelante del tercer anciano cesó abruptamente. La ferocidad en su rostro se congeló por completo, transformándose en dolor extremo y confusión. Bajó la cabeza, mirando con incredulidad la empuñadura negra que sobresalía de su abdomen y la sangre que goteaba rápidamente de la hoja al suelo. La mirada de Yashii permaneció impasible, como si acabara de realizar una tarea trivial. No le dio al tercer anciano ninguna oportunidad de reaccionar o gritar. Desenvainó la espada. Salió disparado un chorro de sangre tibia que salpicó el suelo limpio y el juego de té cercano. Y volvió a ser apuñalado. La herida, que seguía en el mismo sitio, se amplió y se abrió cruelmente.
luego lo volvió a dibujar. Y volvió a ser apuñalado. Limpio, rápido y absolutamente despiadado. No hubo rugidos furiosos, ni torturas innecesarias. Solo el final más eficiente e innegable. Cuando el Dainichi Gatsukiri fue retirado del abdomen del tercer anciano por tercera vez, la última luz en los ojos de este anciano, que solía ser tan condescendiente e imperioso, se extinguió por completo. Un gorgoteo sin sentido escapó de su garganta, y luego su pesado cuerpo se desplomó suavemente al suelo como un saco de trapos, mientras la sangre se acumulaba rápidamente bajo él formando una deslumbrante mancha carmesí. Desde el repentino ataque hasta su muerte en el suelo, solo transcurrieron unos instantes. Dentro del salón de té reinaba un silencio sepulcral. Solo quedaba el sonido de goteo, goteo, de la sangre cayendo de la hoja, junto con el frenético castañeteo clac clac de los dientes de los otros 4 ancianos. Yasi apartó las gotas de sangre de la hoja, alzó lentamente la mirada y la posó sobre los 4 rostros restantes, pálidos como el papel y llenos de desesperación. La hoja del Dainichi Gatsukiri parecía aún más fría, resaltada por el brillo de la sangre. Yasi. Yasi. Yasi, soy tu tío. ¿De verdad no recuerdas todo lo que pasó en el pasado? Al ver al tercer anciano convertirse en un cadáver en un abrir y cerrar de ojos, el último vestigio de valentía del sexto anciano para una lucha desesperada se hizo añicos por completo. Arrastrándose y deslizándose, cayó pesadamente de rodillas al borde del charco de sangre con un golpe seco, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro, sin conservar ya su arrogancia habitual, solo la súplica más abyecta. Yo soy tu tío. Te vi crecer. La voz del sexto anciano era ronca y quebrada, teñida de sollozos. Una vez te mostré amabilidad y cariño, ¿de verdad no recuerdas nada de eso? Todos somos miembros de la casa principal. Solo por el bien de este parentesco de sangre, perdóname esta vez. Todo lo que pasó en el pasado, la mirada de Yasi se apartó del sexto anciano y bajó ligeramente, como si esas palabras lo conmovieran de verdad y se sumergiera en algún recuerdo lejano. Una gota de sangre se acumuló lentamente en la punta del Dainichi Gatsukiri que sostenía en la mano, para finalmente caer al suelo con un distintivo golpecito, un sonido lo suficientemente claro como para hacer temblar el corazón. Las compuertas de la memoria se abrieron de golpe y el tiempo retrocedió hasta la noche que cambió su vida. En la escena, el joven Hyuga Yasi aún conservaba la agudeza y el vigor juvenil que el tiempo no había logrado erradicar. Se encontraba en la sala del consejo del salón ancestral, frente a los 6 ancianos, con el pecho agitado violentamente por la ira. Yo fui quien mató al enviado de la aldea oculta de la nube. La voz del joven Yasi era firme y resuelta, llena de una ira y un orgullo innegables. Entró sin permiso en el territorio del clan Hyuga por la noche con malas intenciones, incluso intentando llevarse a mi hija Hinata. Como jefe del clan y padre, ¿por qué no podía atacarlo? Su pregunta resonó en la sala vacía del consejo. En ese momento, Hisashi permanecía ligeramente detrás de él, en silencio, con los ojos blancos como el agua, bajos, ocultando sus emociones. Tonterías. Tonterías. El segundo anciano, que aún vivía entonces y era conocido por su rigidez y severidad, golpeó la mesa con fuerza y gritó bruscamente. Su voz, anciana pero llena de autoridad incuestionable, era envejecida. Dado que la aldea oculta de la nube se atrevió a enviar un emisario para infiltrarse a altas horas de la noche y exigió específicamente que proporcionaras una explicación, significa que no les importa quién asestó el golpe. Lo que buscan es el Byakugan del clan Hyuga. Incluso si matas a su hombre y no se apoderan del Byakugan, pueden aprovechar esta oportunidad para retrasar las negociaciones de paz. La aldea de Konoha no puede permitirse un retraso. La mirada turbia pero penetrante del segundo anciano recorrió al joven Yasi y finalmente se posó en Hisashi, con un tono frío como el hierro. Hisashi, se parece muchísimo a ti. Esta es la voluntad del cielo, y ese es su valor como miembro de la rama. El joven Yasi tembló violentamente, mirando fijamente al segundo anciano, con los ojos llenos de incredulidad. El segundo anciano ignoró su mirada y continuó pronunciando su juicio con esa voz cruel. Cuando llegue el momento, simplemente anunciaremos externamente que Hisashi mató en privado al enviado de Kumogakure. Para aplacar la ira de Kumogakure y preservar el bien común de la aldea oculta de la hoja y del clan Hyuga, lo entregaremos para que pague con su vida. Él simplemente pertenece a la rama secundaria. Nació para existir en beneficio de la rama principal y del clan Hyuga. Ahora es el momento de que cumpla con esta obligación. ¡No! Los ojos del joven Yasi estaban inyectados en sangre, y estaba a punto de replicar. ¡Qué descaro! ¿Dónde están tus modales?
¿Quién te ha dado permiso para gritar delante de tus mayores? El sexto anciano rugió furioso. La tercera gran guerra ninja acaba de terminar, y el cuarto Hokage murió hace 3 años sellando al 9 colas. La aldea oculta de la hoja no puede soportar otra guerra. ¿Quieren que los Hyuga se conviertan en los culpables de la aldea? Hermano. Una voz tranquila resonó, interrumpiéndolo. Era Hisashi. Levantó la cabeza y, sorprendentemente, en su rostro se esbozó una sonrisa extraña, casi de alivio y calma. Se acercó a Hisashi, bloqueando su mirada furiosa dirigida hacia los ancianos. Déjalo ser. Hisashi habló en voz baja, como si estuviera hablando de un asunto trivial que no le incumbía. Más tarde, Hisashi murió. No murió en el campo de batalla, sino dentro de los terrenos del clan Hyuga, en los brazos de Yashi, su hermano gemelo. Finalmente, el marco de memoria se bloqueó. Hisashi, en su lecho de muerte, estaba pálido y su respiración era débil. Miró a Yashi, con los ojos llenos de lágrimas y sumido en el dolor, y luchó por levantar la mano, como si quisiera secarle las lágrimas del rostro a su hermano, pero finalmente la dejó caer débilmente. Sus labios temblaron y, usando sus últimas fuerzas, dijo con voz temblorosa. Hermano, no llores, yo no me estoy muriendo, por mi condición de jefe de la sucursal, por cumplir con el deber de la sucursal. Sus ojos, de un blanco puro, reflejaban el rostro de Yashi, contraído por el dolor, y no albergaban resentimiento, solo una clara ternura y determinación. Estoy muriendo como un hermano menor, voluntariamente, por mi hermano mayor. Cuando su voz se fue apagando, la mano que había intentado levantar finalmente cayó inerte. Los ojos de Hisashi se cerraron para siempre. El sello del pájaro enjaulado que llevaba en la frente, después de haber sido marcado en Hisashi durante más de 20 años, finalmente se disipó junto con su vida. Hisashi, en realidad, la mirada de Yashi, que estaba baja, se dirigió repentinamente hacia arriba. Ya no albergaban la bruma del recuerdo, sino las monstruosas y embravecidas. Fueron años de dolor y arrepentimiento reprimidos, un odio ardiente hacia los manipuladores de ese pasado que lo precedieron, y una feroz intención asesina que finalmente se desató. Observó fijamente al sexto anciano, que estaba arrodillado en el suelo y seguía implorando clemencia usando todo lo que sucedió en el pasado, con la voz ronca y distorsionada por la extrema represión emocional. Viejo monstruo, ¿todavía tienes el descaro de mencionar el pasado? El Dainichi Gatsukiri, portando el trueno de la venganza y el último susurro de su difunto hermano, se transformó en una luz fría que rasgó la noche y la hipocresía, golpeando sin vacilar. Capítulo 124. Chapter 124. Karin. Capítulo 124. Karin. Este debería ser el lugar. Tras abandonar el complejo del clan Hyuga, Naruto no regresó inmediatamente a su apartamento. Utilizando la técnica del dios del trueno volador, se trasladó a un rincón apartado y distante, y rápidamente se quitó el disfraz. El control de Naruto sobre el elemento viento aún no era suficiente para mantenerse en el aire. Solo podía elevarse y descender en línea recta. Aún podía montar un espectáculo para engañar a la gente, o lanzar un gran Rasengan y escapar. La túnica negra y la máscara de zorro fueron guardadas, y la espada de hielo se disipó. Un instante después, Uzumaki Naruto, de nuevo con su ropa de diario y su cabello dorado, apareció en otra zona de la aldea oculta de la hoja. Esta era una de las zonas residenciales temporales que la aldea había destinado a las distintas aldeas ninja que participaban en los exámenes Chunin conjuntos. En comparación con el patio independiente dispuesto para Sunagakure, las instalaciones de algunas aldeas ninja más pequeñas eran mucho más sencillas. Naruto se detuvo frente a una casa adosada de 2 pisos bastante común, incluso algo antigua. El letrero que colgaba en la entrada indicaba que allí se encontraban los barracones del equipo Genin de Kusagakure, en el país de la hierba. La fuerza militar y la actitud de una aldea eran equivalentes a su estatus y trato internacional. La aldea oculta de la arena, al ser una aldea ninja de las 5 grandes naciones, tenía las mejores condiciones de alojamiento, seguida de la aldea oculta de la lluvia, de donde surgió Anzou. El mundo exterior aún desconocía la noticia de la muerte de Anzou. Por lo tanto, aunque la aldea oculta de la lluvia era una aldea ninja de un país más pequeño, recibió el mismo trato que la aldea oculta de la arena. Aunque Kusagakure era aliada de la aldea oculta de la hoja, un grupo tan voluble como ellos, que carecía de fuerza y que ya había traicionado a la aldea oculta de la hoja, no merecía un alojamiento tan bueno y carecía de fondos, por lo que no les quedó más remedio que conformarse con ese lugar. Era tarde y reinaba el silencio. La mayoría de las demás habitaciones tenían las luces apagadas.
Solo una habitación al final del primer piso emitía una luz tenue. Además, desde el interior emanaban débiles gritos y maldiciones, de una gravedad similar a la malicia, que resultaban particularmente irritantes en el silencio de la noche. Naruto se acercó en silencio a la ventana que emitía luz, se giró ligeramente de lado y miró hacia adentro a través de una rendija en las cortinas. La habitación estaba escasamente amueblada, conteniendo únicamente camas básicas, mesas y sillas. Dos chicos jóvenes, que parecían bastante jóvenes y llevaban cintas para la cabeza y uniformes de Kusagakure, rodeaban con saña a una chica que estaba acurrucada en un rincón. La niña parecía incluso más joven que Naruto, pequeña y delgada, y llevaba ropa nueva que le habían comprado antes del viaje, pero que le quedaba un poco grande. En Kusagakure todavía les importaban las apariencias. No podían permitir que ella representara a la aldea vestida con harapos, ¿verdad? Lo más llamativo era su cabello, que lucía de un rojo excepcionalmente intenso incluso con poca luz. Como llamas ardientes, ese era el color de pelo característico del clan Uzumaki. En ese momento, uno de los chicos de Kusagakure tiraba con fuerza del cabello rojo de la chica, la empujaba contra el suelo y la insultaba obscenamente. ¿Todavía quieres huir? ¿Crees que puedes cambiar las cosas solo porque estás en la aldea oculta de la hoja? Ni lo sueñes. El otro chico, de pie con los brazos cruzados, asintió con desdén. Exacto. El clan Uzumaki se extinguió hace mucho. La aldea oculta de la hoja presenció la destrucción de Uzushigakure y no hizo nada. ¿Dónde crees que están los miembros de tu clan? Deja de tener fantasías absurdas. El chico que le tiraba del pelo tiró con más fuerza, y la chica dejó escapar un gemido ahogado de dolor. Igual que tu madre, que vivió poco tiempo, sé una buena bolsa de sangre. No intentes escapar. Si hay una próxima vez, te romperemos las piernas. La ventana fue golpeada suavemente. Pérdida, pérdida. El sonido era suave, pero hizo que los dos chicos abusivos de Kusagakure se detuvieran bruscamente y miraran hacia la ventana con alarma. Una mano enguantada de negro abrió lentamente la ventana. Fuera de la ventana, el chico rubio permanecía impasible. Sus ojos azules brillaban con una intensidad asombrosa en la oscuridad, como si dos grupos de llamas azul oscuro ardieran silenciosamente. Su mirada recorrió a los dos chicos de Kusagakure, deteniéndose por un instante en la chica pelirroja que estaba en la esquina, antes de volver lentamente a los rostros de los dos chicos. En la comisura de sus labios, incluso dibujó una línea extremadamente fría, totalmente contraria a su habitual semblante jovial. Oye, oye. La voz de Naruto era extrañamente tranquila, pero a la vez tenía un tono escalofriante. Creo que te acabo de oír. Su mirada, como una cuchilla física, arañó los rostros de los dos muchachos. Mencionaste al clan Uzumaki, ¿verdad? Los dos chicos de Kusagakure sintieron que se les encogía el corazón debido a la repentina intervención de Naruto y al aura aterradora que emanaba. Soltaron el cabello de la chica pelirroja, intercambiaron miradas rápidamente y ambos vieron recelo e inquietud en los ojos del otro. Esta era la aldea oculta de la hoja, y ellos, después de todo, eran forasteros, por lo que, naturalmente, eran cautelosos con sus acciones. Aunque el chico rubio que tenían delante no parecía viejo, su mirada y su aura no eran comparables a las de un genin común y corriente. ¿Quién eres? El chico que había estado tirando del pelo preguntó débilmente, adoptando inconscientemente una postura defensiva. ¿Eres de la aldea oculta de la hoja? Deja de entrometerte. Este es un asunto interno de Kusagakure. ¿Asunto interno? Naruto repitió la frase en voz baja, mientras la fría curva de sus labios se acentuaba ligeramente. No respondió a la pregunta, ni siquiera miró al chico que había vuelto a hablar. Sin señales con las manos, sin advertencias. La figura de Naruto desapareció de la ventana como un fantasma. Golpe celestial divino. Trueno furioso. El sonido de un trueno resonó justo al lado de los oídos de los dos chicos de Kusagakure, acompañado por el repentino estallido de un relámpago violento y cegador. En algún momento desconocido, las palmas de las manos de Naruto quedaron completamente envueltas en un deslumbrante chakra de elemento rayo de color azul intenso. Esto no era un simple lanzamiento de rayo. El chakra estaba altamente condensado y comprimido, y los arcos eléctricos que saltaban producían un sonido crepitante, iluminando su rostro frío y sus ojos azules que ardían de furia. Los dos chicos de Kusagakure ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Solo vieron un relámpago que les iluminó la vista, seguido instantáneamente por un entumecimiento irresistible y un dolor abrasador que se extendió por todo su cuerpo. ¡Puaj! El breve grito se cortó abruptamente.
Las palmas de Naruto, cargadas con el feroz poder del rayo, se posaron sobre los pechos de los dos chicos, respectivamente. No hubo escenas de sangre ni violencia explícita, pero el violento chakra de liberación de rayo, como innumerables agujas finas, penetró instantáneamente su ropa y sus defensas físicas, golpeando directamente sus órganos internos y nervios. Los dos chicos convulsionaron violentamente como si les hubiera golpeado un martillo enorme. Sus ojos se pusieron en blanco y la saliva les caía de la boca por la pérdida de control muscular. Luego, como dos montones de barro, se desplomaron suavemente al suelo, habiendo perdido el conocimiento. De vez en cuando, pequeños arcos eléctricos saltaban sobre sus cuerpos, produciendo un leve sonido de ZZZT. El silencio volvió a la habitación, dejando en el aire solo el leve olor a quemado y el aroma residual a ozono de la liberación del rayo. Naruto ni siquiera miró a las dos figuras inconscientes en el suelo, actuando como si simplemente hubiera espantado a dos moscas zumbando. Retiró lentamente el rayo de luz de sus palmas y se dio la vuelta. Finalmente, su mirada se posó por completo en la niña pequeña y pelirroja que estaba en la esquina. La niña parecía aturdida por todo lo que acababa de suceder en un instante. Estaba acurrucada allí, abrazando sus rodillas, con rastros de lágrimas visibles en su carita sucia. Sus grandes ojos reflejaban miedo, confusión y un atisbo de incredulidad. Miró a Naruto, con el cuerpo temblando ligeramente, sin saber si era por la paliza anterior o por la aterradora fuerza que mostraba el extraño chico rubio que tenía delante. La frialdad en el rostro de Naruto se derritió rápidamente como la nieve bajo el sol primaveral. Respiró hondo, esforzándose por suavizar su expresión, aunque la emoción y la mirada inquisitiva en sus ojos seguían siendo claramente visibles. Lentamente extendió su mano derecha hacia la niña, con cuidado de no causarle más miedo. La voz de Naruto también se volvió mucho más suave. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Aunque ya lo sabía, hizo una pausa, con sus ojos azules fijos en los ojos de la niña, que reflejaban pánico y un rastro de esperanza oculta, y preguntó suavemente. ¿Tú también eres miembro del clan Uzumaki? Capítulo 125. Chapter 125. From now on, Eden Leaf Village is your home. Capítulo 125. A partir de ahora, la aldea oculta de la hoja es tu hogar. Uzumaki, Naruto. Los ojos de Karin se abrieron ligeramente. Ese nombre parecía poseer una magia peculiar, que removía suavemente la parte más profunda y anhelada de su corazón. Miembros del clan. En algún momento, había fantaseado con que algún día, los miembros del clan la rescatarían a ella y a su madre de la infernal aldea oculta de la hierba. Ella nunca esperó encontrarse aquí con un miembro del clan. Karin miró al muchacho de cabello rubio que tenía delante, cuyo cabello brillaba como el sol, y una pizca de duda surgió instintivamente en su corazón. ¿No se supone que todos los miembros del clan Uzumaki, como ella y su madre en sus recuerdos, tienen el pelo rojo? ¿Por qué tenía el pelo rubio? Pero este pensamiento fue fugaz, rápidamente eclipsado por otro sentimiento más directo e intenso. Su chakra es tan cálido. A diferencia del chakra frío, áspero o depredador de los ninja de la aldea oculta de la hierba. El aura de chakra del chico que se hacía llamar Uzumaki Naruto, incluso en su fuga involuntaria, era como el cálido sol en invierno, portadora de una vitalidad vibrante y una reconfortante sensación de inclusión. Esa cálida sensación, sutilmente transmitida por el aire, pareció relajar ligeramente su cuerpo frío y rígido. Además, no le guardaba rencor. Karin había crecido rodeada de malicia y acoso, y su percepción de las emociones era casi instintivamente aguda. Ella pudo discernir claramente que en los ojos de aquel chico no había ni rastro de la codicia, el asco o la pura indiferencia que el ninja de la aldea oculta de la hierba le había mostrado. En esos ojos azules había preocupación, curiosidad y una resonancia que ella no podía comprender del todo, pero que le producía una leve calidez en el corazón. Fue como ver de repente una pequeña pero constante llama en una larga, fría y oscura noche. Una luz tenue, pero real, parpadeó involuntariamente en los ojos rojo-violáceos de Karin, que se habían apagado por la desnutrición prolongada y el miedo. Era la luz de la esperanza, un temblor como la lluvia después de una larga sequía. Observó la mano extendida de Naruto, limpia y cálida, que luchaba intensamente en su interior. Una voz la instaba a aprovechar esta oportunidad, posiblemente la única, mientras que otra gritaba, recordándole su identidad, su indignidad y su desconfianza hacia Naruto. En definitiva, esa tenue luz venció al miedo. Ella tembló, muy lentamente, extendiendo su mano delgada y marcada por cicatrices, cubierta de heridas antiguas y recientes, hacia la palma de Naruto.
Sin embargo, justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar ese calor, la manga de su ropa nueva y mal ajustada se deslizó hacia abajo con su movimiento, dejando al descubierto un antebrazo huesudo. Estaba densamente cubierto de marcas de mordeduras antiguas y recientes, superpuestas y de diferentes profundidades. Algunas se habían cubierto de costras y se habían vuelto negras, mientras que otras seguían rojas e hinchadas, con claros contornos de marcas de dientes, una visión verdaderamente impactante. Esas eran las marcas que le quedaron tras ser utilizada como una bolsa de sangre móvil y ser mordida sin piedad por los ninjas de la aldea oculta de la hierba, y la prueba más directa de todo su dolor y humillación. Las pupilas de Karin se contrajeron como si la hubieran quemado con un hierro candente, y todo el color desapareció de su rostro. Una vergüenza y una humillación extremas la inundaron como una marea. ¿Cómo pudo usar un brazo tan sucio y feo para tocar una mano tan limpia y cálida? Intentó retirar bruscamente la mano para ocultar esas marcas humillantes bajo su manga desgarrada. Pero, más rápida que su movimiento, fue la mano de Naruto. En el instante en que ella retrocedió, la palma cálida y firme de Naruto, sin dudarlo, se extendió hacia adelante y, con firmeza pero con excepcional delicadeza, agarró su mano marcada por la mordedura que intentaba escapar. No hubo repulsión ni vacilación. Su palma era cálida y seca, el agarre perfecto, sin permitirle liberarse ni lastimarla. Karin se quedó paralizada, como si hubiera sido atrapada por un jutsu de parálisis. Ella bajó la mirada con expresión vacía, observando cómo su feo brazo era sostenido firmemente por aquella mano limpia y hermosa, sintiendo un calor genuino e inaudito que fluía continuamente de la piel en contacto, casi quemándola. Lentamente levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Naruto. En esos ojos azules no había ni rastro de la sorpresa, el asco o la lástima que ella esperaba. Solo una ternura profunda y desgarradora, y una ira ardiente, casi tangible. Esa ira no iba dirigida a ella, sino a quienes le habían dejado esas marcas, a todo el sufrimiento que había padecido. Naruto apretó con más fuerza la mano de ella, como para transmitirle su fuerza y determinación. Su voz era baja y clara, cada palabra como una promesa sagrada, que caía pesadamente. Sufriste mucho en la aldea de la hierba oculta, ¿verdad? No era una pregunta, sino una afirmación. Lo vio, lo comprendió y lo recordó profundamente. Entonces, con delicadeza, levantó a Karin, que aún se encontraba algo rígida y desconcertada, del rincón. Su mirada pasó junto a ella, deteniéndose en los dos canallas inconscientes de la aldea de la hierba oculta que yacían en el suelo, para luego volver a su rostro, revelando una sonrisa que, aunque forzada, aún rebosaba de un poder similar al del sol. Venga conmigo. Le tomó la mano y se giró hacia la puerta, con paso firme. De aquí en adelante, Eden Leaf Village será tu hogar. Naruto, sosteniendo la pequeña y fría mano de Karin, la condujo con cuidado alrededor de los dos ninjas inconscientes de la aldea oculta de la hierba que yacían en el suelo, saliendo de la estrecha habitación llena de opresión y dolor, y adentrándose en las frescas calles de la aldea oculta de la hoja por la noche. La luz de la luna se filtraba a través de la tranquila carretera, creando un marcado contraste con la violencia y la desesperación que reinaban en la habitación momentos antes. Karin seguía de cerca a Naruto, con la cabeza gacha, mientras con la otra mano tiraba nerviosamente de su manga desgarrada, intentando cubrir las cicatrices de su brazo. Todavía sentía una sensación de irrealidad, como si caminara sobre las nubes, y solo podía aferrarse con fuerza a la mano cálida y firme de Naruto que la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, justo cuando salían del recinto de la aldea oculta de la hierba y ponían un pie en la calle, relativamente despejada, los pasos de Naruto se detuvieron ligeramente. No se debió a ninguna anomalía externa, sino que tuvo su origen en lo más profundo de su ser, en la parte más recóndita del espacio desellado. Una sensación de chakra extremadamente fuerte, salvaje e inquieta, como una enorme piedra arrojada a un lago en calma, impactó violentamente su conciencia. A continuación, se escuchó la voz profunda y seria de Kurama, resonando directamente en lo más profundo de su mente, con un dejo de inusual vigilancia y confirmación. Naruto. La voz del 9 colas no era tan perezosa ni irritable como de costumbre. Era tensa. Huelo, el aroma de ese tanuki. Tankuki. Shukaku de una cola. Muy claro, y lleno de inestabilidad y griega. Rabia. Shukaku. Lo entiendo. Shukaku era una pieza clave del plan de aplastamiento de Konoha, y Naruto no se sorprendió por ello. La prioridad inmediata ahora era llevar a Karin a ver al tercer Hokage, aunque sería más fácil para Karin adaptarse más adelante si Tsunade se convertía en la quinta Hokage.
Sin embargo, para estos asuntos, es mejor hacerlo cuanto antes. Actualmente, Karin carece de una sensación de seguridad, por lo que la tarea más urgente es registrarla cuanto antes. Karin será de gran ayuda en el futuro. Como descendiente del clan Uzumaki, también debería tener talento para las técnicas de sellado. Bajo la luz de la luna, el muchacho de cabello rubio guió a la muchacha pelirroja por las calles tranquilas, en dirección al complejo del clan Sarutobi. Capítulo 126. Chapter 126. A Night Visit to the Sarutobi Residence. Capítulo 126. Una visita nocturna a la residencia Sarutobi. El clan Sarutobi es un clan importante, famoso en el país del fuego incluso antes de la fundación de la aldea oculta de la hoja. En una ocasión colaboraron brevemente con los Senju para sellar a Uchiha y Kari. Más tarde, cuando los Senju y los Uchiha fundaron la aldea oculta de la hoja, tomaron la iniciativa de unirse a la aldea. El territorio del clan Sarutobi era incluso mayor que el del clan Hyuga. Toc, toc, toc. El sonido constante y pausado de los golpes se oía con especial claridad en la tranquila noche de la residencia Sarutobi. Esta era la casa del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. En ese momento, probablemente el anciano ya había terminado sus deberes oficiales y había regresado a casa. Unos pasos algo apresurados provenían del patio, acompañados de una voz masculina grave y algo impaciente. Ya voy, ya voy. ¿Quién es, tan tarde por la noche? La puerta se abrió de golpe con un crujido. Detrás de la puerta se encontraba nada menos que Asuma Sarutobi, el hijo del tercer Hokage. Todavía tenía un cigarrillo colgando de la boca. El tercero fumaba en pipa, lo que lo convertía en el fumador de pipa más veterano de la aldea oculta de la hoja. Asuma fumaba cigarrillos, lo que lo convertía en el fumador más veterano de la aldea oculta de la hoja. Hace apenas unos instantes, Asuma se encontraba en el estudio discutiendo los detalles de su próxima boda con Kurenai y con su padre, el tercer Hokage. Sin embargo, cuando vio con claridad a las dos personas que estaban de pie fuera de la puerta, el cigarrillo que tenía en la boca casi se le cae. La impaciencia que se reflejaba en su rostro se congeló al instante, transformándose en una expresión de asombro absoluto. Esnar, inconscientemente, sintió el impulso de gritar el nombre de Naruto. Pero las palabras apenas habían salido a la mitad cuando se le atascaron en la garganta. La mirada de Asuma quedó involuntariamente y firmemente atrapada por la escena que tenía ante sí. Bajo la tenue luz del porche, fuera de la puerta, se encontraban dos personas. El que estaba delante tenía el pelo rubio de longitud media, una llamativa y bien visible protección para la frente de la aldea oculta de la hoja y unos ojos azules que permanecían brillantes incluso en la noche. Era Uzumaki Naruto, a quien reconoció. Pero junto a Naruto, la chica cuya mano sostenía con cuidado, de pie tímidamente un paso atrás, tenía el pelo largo y rojo que parecía ligeramente desaliñado incluso con la luz tenue, un cuerpo delgado y pequeño envuelto en ropas andrajosas y ojos de color rojo violáceo llenos de inquietud y miedo, pero que también mostraban vagamente una vitalidad resistente similar a la de Naruto. Una rubia, una pelirroja. Dos jóvenes estaban de pie uno al lado del otro. Aunque sus temperamentos eran diferentes y había una diferencia de edad, esa postura conjunta, el marcado contraste de sus colores de cabello y los gestos protectores inconscientes de Naruto, las pupilas de Asuma se dilataron ligeramente. La escena ante él produjo una sorprendente coincidencia con cierta imagen grabada en lo más profundo de su memoria. Parecía ver, de hacía más de una década, al cuarto Hokage, Minato Namikaze, quien también lucía un deslumbrante cabello rubio y una sonrisa cálida y radiante, de pie junto a Uzumaki Kushina, cuyo cabello era rojo como el fuego y cuya personalidad era a la vez apasionada y amable. Estaban juntos, sonriéndole levemente, aquella fue en su momento la imagen más brillante y a la vez más lamentable de la aldea oculta de la hoja. Asuma abrió la boca, solo para encontrarse momentáneamente sin palabras. El cigarrillo que colgaba se deslizó silenciosamente, cayendo sobre las baldosas del suelo de la entrada, y él ni siquiera se dio cuenta. Naruto, al ver el estado de confusión de Asuma, preguntó: «Asuma-sensei, ¿está el abuelo tercero en casa? Tengo un asunto muy urgente e importante que tratar con él». Karin, por otro lado, se sintió aún más incómoda bajo la mirada directa de Asuma. Inconscientemente, se encogió detrás de Naruto, apretando con más fuerza la mano de este. La voz de Naruto sacó a Asuma de su breve trance y lo devolvió a la realidad. Parpadeó con fuerza y volvió a mirar. Ante él seguían estando Naruto y la extraña chica pelirroja, no la pareja fallecida hacía mucho tiempo.
Pero la conmoción que le produjeron las imágenes superpuestas no desapareció durante mucho tiempo. Asuma se agachó para recoger el cigarrillo del suelo, respiró hondo para reprimir sus emociones agitadas y se hizo a un lado para despejar la puerta. Su expresión se volvió seria. Está aquí. Pase. El viejo está en el estudio. Su mirada se detuvo en Karin un instante más, con los ojos llenos de curiosidad y un rastro de complejidad latente. Y esto es. Su nombre es Karin. Naruto condujo a Karin al pequeño patio de Hiruzen Sarutobi con tono solemne. Ella es huérfana del clan Uzumaki. Asuma-sensei, la situación es un poco complicada. Debo ver al abuelo tercero inmediatamente. Asuma no preguntó más. Por la expresión y las palabras de Naruto, estaba claro que no era un asunto menor. Él asintió inmediatamente. De acuerdo, sígueme. Se giró, indicándoles a los dos que lo siguieran, mientras gritaba hacia la casa. Viejo. Naruto está aquí, es urgente. El interior de la residencia Sarutobi era de estilo tradicional japonés. Pero en ese momento, nadie estaba de humor para dedicarle una segunda mirada. Asuma condujo a los dos a través del pasillo tenuemente iluminado, dirigiéndose directamente hacia la puerta cerrada que se encontraba en lo profundo de la residencia y que pertenecía al estudio privado del tercer Hokage. Una luz brillante se filtraba por la rendija debajo de la puerta, lo que demostraba que el amo aún no se había retirado. Al llegar a la puerta del estudio, Asuma se detuvo. Miró a Karin, que se aferraba con fuerza al costado de Naruto y parecía incómoda, luego a Naruto, que parecía decidido, y añadió en voz baja. El viejo ha estado ocupado todo el día y acaba de terminar de hablar conmigo sobre algunas cosas. Está un poco cansado, pero como fuiste tú quien la trajo, seguro que te verá. Tras decir esto, alzó la mano y llamó suavemente a la pesada puerta de madera del estudio. Viejo, Naruto dice que tiene algo importante que contarte. La voz de Asuma se escuchó a través del panel de la puerta. Dentro del estudio, cesó el sonido de hojear documentos. Tras un breve silencio, se escuchó la voz firme y ligeramente cansada del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Adelante. Hiruzen Sarutobi se frotó los ojos, algo doloridos, y lanzó una mirada casual hacia la puerta del estudio, dispuesto a ver qué noticias traía Naruto, que lo visitaba a altas horas de la noche. Asuma empujó suavemente la puerta desde afuera para abrirla. Naruto, tomado de la mano de Karin, entró. Cuando las dos figuras entraron completamente en el campo de visión de Hiruzen Sarutobi. Este tercer Hokage, que había capeado innumerables tormentas y que durante mucho tiempo había cultivado una serenidad que permanecía inalterable incluso si una montaña se derrumbaba ante él, de repente se quedó paralizado. La mano con la que se frotaba los ojos se detuvo en el aire. Incluso olvidó darle una calada a su pipa, que se le cayó sobre el escritorio. Su mirada, como atraída firmemente por un imán, estaba fija en los dos niños que estaban en la puerta, especialmente en esa niña delgada con el pelo rojo intenso a la que Naruto sostenía con cuidado. En ese instante, el torrente del tiempo pareció invertirse. Ese oro deslumbrante, ese rojo como una llama, dos figuras estaban una al lado de la otra. Aunque parecían jóvenes, se superponían a una imagen increíblemente preciosa e increíblemente dolorosa, profundamente arraigada en su memoria. ¿Es una alucinación? ¿Fue porque estaba demasiado cansado, o porque su anhelo por esos dos jóvenes talentos era demasiado profundo? Hiruzen Sarutobi se frotó los ojos de nuevo, de forma inconsciente y enérgica. Esta vez, el movimiento incluso mostró cierto grado de pánico. Sin embargo, cuando volvió a mirar, Naruto seguía allí de pie, su cabello dorado brillaba bajo las luces brillantes del estudio, sus ojos azules claros y firmes. Y la chica pelirroja que estaba a su lado también existía de verdad. Sus ojos de color rojo violáceo reflejaban una tímida inquietud mientras apretaba con fuerza la mano de Naruto. No fue una alucinación. Eran dos jóvenes de carne y hueso. La garganta de Hiruzen Sarutobi se movió, pero no salió ningún sonido. Apoyándose en el borde del escritorio, como si quisiera confirmar algo, se puso de pie de repente, con la figura algo inestable. Capítulo 127. Chapter 127. Child, resta su red. Capítulo 127. Niño, ten la seguridad de que, la silla de madera maciza se raspó contra el suelo debido al movimiento repentino, emitiendo un crujido penetrante. Se irguió de golpe, con un aspecto algo rígido. En sus ojos envejecidos pero aún perspicaces, bullían emociones sumamente complejas. Conmoción, incredulidad, profunda nostalgia, una repentina oleada de tristeza y un leve rastro de emoción y esperanza que ni siquiera él había notado de inmediato.
Su mirada iba de un lado a otro entre Naruto y Karin, deteniéndose finalmente durante un largo rato en el vibrante cabello rojo de Karin, como si buscara confirmar un hecho increíble a través de su color. Ella era verdaderamente una hija del clan Uzumaki, y se parecía mucho a Kushina cuando llegó por primera vez a la aldea oculta de la hoja. El aire en el estudio parecía congelarse. Solo el humo azul que salía de la pipa sobre el escritorio seguía ondulando lentamente en el aire. De pie junto a la puerta, Asuma observó la intensa reacción de su padre con comprensión, suspirando para sus adentros. Incluso su padre, que había presenciado muchas grandes tormentas, estaba muy afectado. Eso demostraba el gran impacto que había tenido aquella escena. Naruto, por supuesto, sabía qué era lo que tenía tan sorprendido al tercer Hokage. Dio un paso adelante, aún sujetando con fuerza la mano de Karin, y se encontró con la mirada atónita del tercero, rompiendo el silencio con una voz clara y solemne. Abuelo tercero, esta es Karin. La encontré entre los equipos de la aldea oculta de la hierba que participaban en los exámenes Chunin. Presta atención. Toma notas. No se recomienda su uso práctico, ya que depende en gran medida del entorno, la ejecución, la apariencia y el historial de la otra persona. En primer lugar, di su nombre para darle el reconocimiento individual más básico. Luego, señale dónde fue encontrada y el suceso relacionado. Esto explica su origen a la vez que insinúa posibles disputas. Finalmente, deseche la información central más crucial que tocaría la fibra sensible del viejo. Ella es una superviviente del clan Uzumaki. La palabra superviviente utilizada aquí tuvo mucho más impacto que huérfano o descendiente. Hizo hincapié en la dificultad de sobrevivir al desastre, insinuó el trágico pasado que se escondía tras él y cuestionó tácitamente la inacción de la aldea oculta de la hoja cuando Uzushigakure fue destruida. Reflejó directamente la culpa y la nostalgia que el tercer Hokage sentía por los miembros fallecidos del clan Uzumaki debido a ese cabello rojo. La combinación de clan Uzumaki más superviviente más abuelo tercero. Con sus palabras y su postura, Naruto transformó hábilmente un incidente que podría implicar fricciones diplomáticas y requerir un manejo complejo en un asunto familiar donde un anciano del clan debía intervenir para reconocer y proteger a un pariente en apuros. Esto, sin duda, haría que Hiruzen Sarutobi se inclinara naturalmente hacia una postura protectora en tratos posteriores, otorgando a Karin reconocimiento de identidad y seguridad más rápidamente, y facilitando la defensa ante posibles responsabilidades por parte de la aldea oculta de la hierba. Tal es la sabiduría en el trato y el arte del lenguaje. Puede marcar discretamente el tono y la inclinación emocional de toda la conversación en el momento en que uno habla. Puede que Naruto no fuera un político calculador, pero basándose en su comprensión del carácter del tercer Hokage y su empatía por la situación de Karin, eligió instintivamente el punto de entrada más eficaz y afectuoso. Convencer a un anciano no es tan difícil. En el estudio, mientras Naruto pronunciaba sus palabras, el aire que se había congelado por la conmoción comenzó a fluir lentamente de nuevo. La sorpresa en los ojos de Hiruzen Sarutobi se fue disipando gradualmente, transformándose en profunda reflexión, escrutinio y un rastro de compleja preocupación por la chica pelirroja que tenía delante. ¿Realmente has sufrido estos años, hijo? Naruto apretó oportunamente la manita fría de Karin, mirándola con ojos alentadores y con voz suave pero firme. Karin, no tengas miedo. Cuéntale al abuelo tercero todo lo que viviste en la aldea oculta de la hierba. Él es el Hokage de la aldea oculta de la hoja y el anciano más confiable. Él, seguramente buscará justicia para ti. Las palabras buscar justicia parecieron infundirle a Karin un valor inmenso. Miró los ojos azules y alentadores de Naruto, luego la mirada amable pero innegablemente poderosa del tercer Hokage, y respiró hondo como si estuviera tomando una decisión final. Comenzó a hablar, con una voz inicialmente tan débil como el zumbido de un mosquito y temblorosa, pero a medida que los recuerdos se profundizaban, el dolor, el miedo y la impotencia reprimidos durante mucho tiempo rompieron gradualmente la jaula de la cobardía. Le contó de vez en cuando cómo ella y su madre terminaron en la aldea oculta de la hierba, y cómo fueron a coger por ninjas de la aldea oculta de la hierba debido al apellido Uzumaki y a la constitución curativa especial que poseía su madre. La supuesta detención no era más que un encarcelamiento y un saqueo encubiertos. Describió cómo su madre era tratada como una bolsa de sangre universal y una herramienta médica, a la que le extraían sangre con frecuencia para tratar las heridas de los ninjas de la aldea oculta de la hierba, y cómo su salud se deterioraba día a día.
Ella contó cómo aquellos ninjas de la aldea oculta de la hierba codiciaban con avidez sus habilidades, viéndolas como objetos para ser usados a voluntad en lugar de seres humanos. Relató cómo su madre se fue debilitando gradualmente hasta morir de agotamiento prolongado y tortura mental, apretándole la mano con fuerza en sus últimos momentos, con los ojos llenos de resentimiento y una preocupación infinita por el futuro de su hija. Contó cómo, tras la muerte de su madre, comenzó oficialmente su propia pesadilla. Quienes antes habían utilizado a su madre, ahora la tenían a ella, la sustituta más joven y quizás más resistente. Mordiscos interminables, insultos, palizas, encarcelamiento, fue despojada de su libertad, su dignidad e incluso del derecho a su propio chakra y cuerpo, existiendo simplemente como un kit médico viviente. Su participación en los exámenes Chunin esta vez se debió simplemente a que la aldea oculta de la hierba quería llevarla consigo como apoyo logístico portátil para seguir explotando su valor. La narración de Karin no fue fluida. A veces se veía interrumpida por sollozos y otras veces resultaba incoherente debido al miedo. Pero le costaba hablar, revelando poco a poco aquellos años oscuros e insoportables ante Hiruzen Sarutobi, un alto funcionario de la aldea oculta de la hoja. Mientras hablaba, el ambiente en el estudio se volvía cada vez más tenso. Las arrugas en el rostro de Hiruzen Sarutobi parecieron acentuarse. Apretó los puños a su espalda instintivamente. En sus ojos, que habían presenciado todos los avatares del mundo ninja, la conmoción y la preocupación iniciales fueron reemplazadas gradualmente por una ira y una impotencia frías, casi palpables. Esa ira no iba dirigida al narrador, sino a los ninjas inhumanos, codiciosos y crueles de la aldea oculta de la hierba. La impotencia se debía a la tragedia causada indirectamente por la incapacidad de la aldea oculta de la hoja para proporcionar una ayuda más eficaz a su aliado en aquel entonces. La aldea oculta de la hoja también se encontraba en una situación difícil en aquel momento, rodeada de poderosos enemigos e incapaz de prestar ayuda al clan Uzumaki. Sin importar lo que el tercer Hokage dijera o pensara, no podía escapar de dos frases. El lugar donde te sientas determina cómo piensas y respeta a los muertos. Era un hecho que la aldea oculta de la hoja no había ayudado a Uzushigakure, pero ¿acaso no había ahora aquí mismo un descendiente con sangre Uzumaki inconfundible? Y era una niña pequeña. Las técnicas de sellado que la aldea oculta de la hoja había recopilado también podrían utilizarse, y ya no habría que preocuparse por la falta de un Jinchuriki de 9 colas adecuado en el futuro. Además, Uzushigakure ya no estaba. No podía simplemente decirle unas palabras amables. Asuma se mantuvo a un lado, con una expresión terriblemente sombría. Un huérfano del clan Uzumaki había sufrido un trato tan inhumano en una nación aliada. Cruzó los brazos, con el ceño fruncido. Asuma tenía un carácter íntegro y no podía soportar ese tipo de acoso ni actos de maldad sin límites. Al escuchar el terrible suceso de Karin, casi podía percibir la desesperación y el dolor que sentían la madre de Karin y la niña que tenía delante. No se trataba solo de una tragedia individual, era una grave desviación de la ética ninja y de la humanidad. Cuando Karin mencionó haber sido golpeada e insultada por esos dos genin de la aldea oculta de la hierba y haber sido advertida de que el clan Uzumaki está muerto y de que debía ser obedientemente una bolsa de sangre, Hiruzen Sarutobi finalmente no pudo contenerse y golpeó con el puño el escritorio que tenía al lado. Estallido. El escritorio de madera maciza dejó escapar un golpe sordo, haciendo que los pergaminos y el portalápices que había sobre él se movieran. Inaceptable. La voz del tercer Hokage denotaba una ira incontenible. Aunque anciana, estaba llena de majestuosidad. Asuma también dijo con voz grave. Viejo, este asunto no puede pasarse por alto. No se trata solo de este niño. Se trata de la dignidad de la aldea oculta de la hoja. Karin se sobresaltó por la repentina ira del tercero, y su cuerpo se encogió de nuevo. Naruto rápidamente le pasó un brazo suavemente por el hombro y susurró. Ya está bien. Mira, el abuelo tercero está muy enojado, pero está enojado con esa gente mala. Sin duda te protegerá. Hiruzen Sarutobi respiró hondo varias veces, reprimiendo con esfuerzo la ira que bullía en su pecho. La forma en que miraba a Karin ya no era solo de preocupación, sino de una determinación incuestionable y un instinto protector. Niño, no te preocupes. Su voz recuperó un tono firme, pero esa determinación era incluso más firme que su ira de hacía un momento. A partir de hoy, eres un habitante de la aldea oculta de la hoja. En cuanto a la aldea oculta de la hierba, me encargaré personalmente. Por el sufrimiento que has padecido, la aldea oculta de la hoja buscará justicia para ti. Tu seguridad, tu futuro. Eden Leaf Village te lo garantiza todo.
Esto no era solo una promesa. Era una declaración emitida a todo el mundo ninja en nombre del Hokage. A partir de ese momento, Uzumaki Karin quedó oficialmente bajo la tutela de la aldea oculta de la hoja. Capítulo 128. Chapter 128. How about, we slept together? Capítulo 128. ¿Qué tal si, dormimos juntos? Originalmente, basándose en las consideraciones del tercer Hokage, tenía la intención de proporcionarle a Karin un lugar estable y seguro donde alojarse. Tal vez sería cuidada por una mujer de confianza del clan, o alojada en una habitación de invitados relativamente independiente, con Ambulo ninjas de confianza dispuestos de inmediato para brindarle protección secreta. Después de todo, la identidad de Karin era delicada y acababa de escapar del peligro. Necesitaba consuelo profesional y observación aislada para evitar más problemas por parte de la aldea de la hierba oculta y para evitarle más ansiedad al llegar repentinamente a un entorno desconocido. Sin embargo, cuando el tercer Hokage intentó proponer este arreglo con delicadeza, la reacción de Karin fue inesperadamente intensa. Como un animalito asustado, apretó aún más la mano de Naruto, su pequeño cuerpo casi completamente oculto tras él, dejando ver solo la mitad de su rostro y esos ojos llenos de terror y resistencia. Sacudió la cabeza con desesperación, con los labios apretados. Aunque no habló, su postura lo decía todo. Ella no iba a ir a ninguna parte. Solo quería seguir a Naruto. Naruto sintió su miedo y dependencia e inmediatamente habló. Sandaime Jiji, Karin acaba de llegar y todavía no está muy familiarizada con la aldea oculta de la hoja. Que se quede conmigo primero. Mi casa es pequeña, pero segura, y el tío Inoichi también está allí. Cuidaré bien de ella. Al ver la total dependencia de Karin hacia Naruto, casi como un polluelo que se apega a su progenitor, y la incuestionable actitud protectora en los ojos de Naruto, Hiruzen Sarutobi suspiró para sus adentros. Comprendió que, para esta niña que creció rodeada de malicia y acoso, Naruto, la primera persona que se acercó a ella y que compartía el mismo apellido de clan, era ya su único pilar psicológico y fuente de seguridad en ese momento. Separarlos a la fuerza probablemente le causaría un trauma secundario y agravaría su ansiedad. Así sea. Hiruzen Sarutobi reflexionó un momento y finalmente asintió, cediendo. En ese caso, Naruto, dejaré a Karin a tu cuidado por ahora. Asegúrate de que esté a salvo e infórmame de cualquier situación de inmediato. Volvió a mirar a Karin, con un tono excepcionalmente amable. Hija, sigue a Naruto por ahora. Ese lugar es tu hogar. Vive allí con tranquilidad. Si necesitas algo o si hay algo a lo que no estés acostumbrado, solo díselo a Naruto o a mí, ¿de acuerdo? Karin finalmente exhaló un pequeño suspiro de alivio. Aunque seguía cerca de Naruto, asintió tímidamente al tercer Hokage y dijo en voz baja. Gracias, Hokage-sama. El acuerdo se resolvió temporalmente. Antes de abandonar el estudio, Hiruzen Sarutobi le preguntó a Naruto cuál era la razón específica por la que había descubierto a Karin. Después de todo, durante los exámenes Chunin, se mezclaron ninjas de varios países. ¿Cómo podría Naruto encontrar con precisión al huérfano Uzumaki en el equipo de la aldea oculta de la hierba? Naruto explicó. En realidad, fue Konohamaru quien me avisó. Relató la historia de cómo Konohamaru lo encontró hoy temprano para quejarse. Tras oír esto, una leve sonrisa apareció en el rostro serio de Hiruzen Sarutobi, y asintió. Verdaderamente mi nieto. Aunque no fue intencional, este aviso accidental condujo al rescate crucial de un huérfano Uzumaki vagabundo y sufriente. Este mérito merecía sin duda ser destacado. Más tarde le daría al niño algo de dinero extra para sus gastos. Una vez aclaradas más o menos las causas y los efectos del asunto, Hiruzen Sarutobi le dio a Naruto algunas instrucciones más, diciéndole que tuviera mucho cuidado y que cuidara de Karin. Finalmente, Naruto, tomado de la mano de Karin, quien por fin se había relajado un poco pero aún lo seguía de cerca, salió de la residencia del Hokage acompañado por Asuma y se dirigió a su casa. A medida que avanzaba la noche, las luces en las calles de la aldea oculta de la hoja se atenuaban. Mientras tanto, Konohamaru, quien sin querer había actuado como proveedor de pistas, tal vez soñaba con la heroica imagen de su hermano mayor Naruto ayudándolo a vengarse derrotando al trío de la aldea oculta de la arena en los exámenes Chunin, completamente ajeno a que una sola palabra descuidada suya había cambiado silenciosamente el destino de alguien. De vuelta en casa, reinaba el silencio. Una nota familiar estaba pegada en la puerta del refrigerador, todavía con la elegante letra de Inoichi. Naruto, hay información urgente que analizar, así que necesito trabajar horas extras esta noche. No me esperes despierto y cuídate.
Inoichi al ver esta nota, Naruto sintió un verdadero alivio. Al no estar el tío Inoichi en casa, fue más fácil explicarle las cosas, y el sofá del salón estaba convenientemente vacío para que pudiera dormir. Tomando a Karin de la mano, le hizo una breve introducción a esta pequeña casa. La sala de estar, la cocina, el baño y su propia habitación. Karin lo siguió de cerca todo el tiempo, curiosa y nerviosa a la vez por el nuevo entorno, como un gatito que llega a un territorio desconocido. Llegaron al dormitorio de Naruto. La habitación no era grande, pero estaba bastante ordenada. Lo más llamativo eran las 3 macetas sobre la mesita de noche. Una campanilla de color lila claro, 2 girasoles y un ramo de margaritas blancas. Se colocó una cama individual sencilla contra la pared. Duerme aquí esta noche. Naruto palmeó su cama, con un tono relajado. Las sábanas y las fundas nórdicas están limpias. Las cambié hace solo 2 días. El baño está allí y siempre hay agua caliente. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo de comer? Karin negó con la cabeza. Su atención parecía estar más centrada en Naruto. Cuando Naruto empezó a coger almohadas de repuesto y una colcha fina del armario, con la clara intención de ir al salón, un destello de pánico cruzó los ojos de Karin. Casi sin dudarlo, extendió la mano y agarró el brazo de Naruto mientras él ordenaba la colcha. La fuerza no era grande, pero tenía una terquedad y una dependencia que no se podían ignorar. Los movimientos de Naruto se detuvieron y volvió a mirarla. Karin bajó la cabeza, agarrando con fuerza la manga de él con los dedos. Su voz era tan tenue como el zumbido de un mosquito, pero claramente audible. ¿Qué tal si dormimos juntos? Esta frase hizo que Naruto se quedara paralizado por un momento. Observó el perfil bajo y ligeramente enrojecido de Karin y sus pestañas temblorosas por la ansiedad, e inmediatamente comprendió lo que quería decir. No era nada más. Simplemente, carecía enormemente de seguridad en sí misma. En este lugar completamente extraño, Naruto, su compañero de clan, era su único punto de referencia familiar. La oscuridad y la soledad probablemente significaban para ella el miedo al abandono y la reaparición de pesadillas pasadas. El corazón de Naruto se ablandó. Todas las preocupaciones parecían insignificantes ante la dependencia de la chica. Está bien, está bien. Enseguida suavizó la voz, asintiendo con un tono como si estuviera intentando convencer a un niño. Entonces, ¿qué te parece esto? Tú duermes en la cama y yo duermo en el suelo justo a tu lado. ¿Te parece bien? Dicho esto, soltó la mano de Karin, se acercó a la cama y levantó con destreza el cabecero. Debajo había un espacio de almacenamiento oculto. Sacó rápidamente un juego de ropa de cama de repuesto del interior. Al observar sus movimientos, los tensos hombros de Karin se relajaron visiblemente y una expresión de alivio apareció en sus ojos. Naruto extendió ágilmente la esterilla en el suelo vacío junto a la cama y luego preparó la ropa de cama, con movimientos limpios y eficientes. Enseguida, una sencilla pero cómoda cama a ras de suelo estuvo lista, justo al lado del borde de la cama. Dio unas palmaditas en la cama del suelo y le dedicó a Karin una amplia sonrisa. Mira, dormiré aquí mismo. Puedes alcanzarme con solo extender la mano. Karin sonrió. Aunque su sonrisa era algo forzada, era la primera que mostraba desde que llegó a la aldea oculta de la hoja. Ella respondió en voz baja, con la voz menos temblorosa esta vez. Naruto la observó subirse a la cama y meterse con cuidado bajo las sábanas, dejando al descubierto solo la mitad de su pequeño rostro y sus ojos que lo observaban bajo la tenue luz de la lámpara de la mesilla. Él la ayudó a meter bien las esquinas de la colcha, y luego se metió en su propia cama en el suelo, tumbado de lado, mirando hacia la cama. La luz de la habitación estaba apagada, dejando solo una tenue luz nocturna que no afectaría el sueño, emitiendo un cálido resplandor amarillo. En la oscuridad, los dos permanecieron en silencio un rato. Solo se oían ocasionalmente los sonidos de los insectos fuera de la ventana y el sonido de su respiración superficial. Al cabo de un rato, justo cuando Naruto pensaba que Karin se había quedado dormida, oyó un crujido en la cama. Entonces, una manita fría se deslizó silenciosamente desde la cabecera, tanteó y finalmente tocó suavemente el dorso de su mano, que descansaba fuera de la manta. Naruto no se movió, permitiendo que ella lo tocara. Entonces, sintió que aquella manita, con cierta vacilación pero finalmente con firmeza, le agarraba la mano. Karin no dijo nada, pero sus acciones lo dijeron todo. Naruto giró la mano, tomando aquella pequeña mano fría por completo entre su propia palma cálida, y la apretó con firmeza y tranquilidad. Habló en voz baja en la oscuridad, su voz profunda y confiable, como una promesa. No te preocupes.
siempre estoy aquí. La mano que sostenía la suya tembló ligeramente, luego se relajó por completo y quedó firmemente apoyada en su palma. Pronto, el sonido de una respiración uniforme y constante provino de la cama. Karin finalmente se sumió en lo que quizás fue su primer sueño verdaderamente reparador en años, bajo esa sólida protección. Mientras tanto, Naruto le sostenía la mano, mirando al techo con los ojos abiertos. ¿En qué estaría pensando en ese momento? Capítulo 129. Chapter 129. A Private Chat. Capítulo 129. Una charla privada a primera hora de la mañana siguiente, una suave luz matutina se filtraba por las rendijas de las cortinas, inundando la habitación. Naruto despertó naturalmente de su profundo sueño. La primera sensación al recuperar la consciencia fue el calor en su mano, que aún sostenía con fuerza. La mano de Karin seguía agarrando con firmeza varios de sus dedos, sin soltarlos ni siquiera mientras dormía. Por otro lado, una sensación peluda le rozaba la mejilla. En algún momento, Simba se había colado desde el salón y le estaba dando cariñosamente con la cabeza, dejando escapar un ronroneo de satisfacción. Naruto parpadeó, acostumbrándose a la luz, y movió suavemente su brazo, que estaba algo entumecido. No retiró la mano de inmediato, temiendo interrumpir el raro y tranquilo sueño de Karin. Simplemente usó la otra mano para acariciar la cabeza de Simba. En ese preciso instante, la puerta del dormitorio se abrió suavemente. Inoichi Yamanaka entró con un delantal sencillo, portando un plato de tocino y huevos fritos a la perfección, con una sonrisa amable y habitual en el rostro. Era evidente que llevaba un tiempo de vuelta y que había preparado el desayuno. ¿Estás despierto? Prepárate para comer, Naruto. La voz de Inoichi tenía la frescura característica de la mañana. Su mirada se posó en Naruto, que acababa de despertar, y le dedicó una sonrisa cómplice. Probablemente se debía a que Naruto rara vez dormía hasta tarde. Este niño debía de estar tan agotado que se quedó dormido en el mismo instante en que tocó el suelo. Así es exactamente como debe ser un ninja trabajador. Sin embargo, esa dulce sonrisa suya, el momento en que su mirada recorrió inadvertidamente la alfombra bajo Naruto, la ropa de cama abultada en esa cama la mano delgada perteneciente a una chica que se extendía desde el borde de las sábanas, sujetando con fuerza la mano de Naruto, se congeló al instante. La sonrisa en el rostro de Inoichi se derritió y se desvaneció con una velocidad visible, como el hielo y la nieve bajo el sol. Esos ojos, normalmente tranquilos y amables, se contrajeron de repente, como si una tormenta se estuviera gestando en lo profundo de sus pupilas. La imagen del tío bondadoso se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. En su lugar, apareció una expresión compleja que mezclaba conmoción, desconcierto, incredulidad y una cierta furia de sentirse traicionado. Sus nudillos se pusieron ligeramente blancos por la fuerza con la que sujetaba la bandeja del desayuno. Su mirada se quedó fija en esas dos manos entrelazadas, luego levantó la vista bruscamente, mirando fijamente a Naruto, que seguía tendido en la esterilla con una expresión aturdida, como si acabara de despertar. El aire se solidificó. Un segundo después, la voz de Inoichi Yamanaka, que solía ser suave y agradable, se elevó repentinamente de tono. Estalló en la pequeña habitación con una furia desgarradora que casi amenazaba con volar el techo. Uzumaki Naruto. Cada palabra parecía exprimida entre sus dientes, cargada de la turbulencia de una tormenta inminente. Aprovechando mi ausencia para traer a otra chica a casa a espaldas de mi hija, ¿eh? Caer muerto. Inoichi, al intentar someter a Naruto y exigirle una explicación, recibió un codazo accidental de Naruto, lo que provocó que su barbilla se golpeara contra el marco de la puerta del dormitorio. Tras un momento de caos y conmoción, el ambiente en la sala de estar finalmente se calmó un poco, aunque seguía siendo tenso. Inoichi Yamanaka estaba sentado a la mesa del comedor, sujetándose la barbilla dolorida con el rostro lívido. Sus ojos, afilados como cuchillos, miraban fijamente a Naruto y Karin, quienes estaban sentados uno al lado del otro frente a él. Naruto permanecía sentado erguido y correcto, mientras que Karin mantenía la cabeza baja, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su ropa, lanzando ocasionalmente miradas furtivas al aterrador tío que tenía enfrente. Bajo la rápida explicación de Naruto, intercalada con gestos, enfatizó los puntos. Sobreviviente Uzumaki, abuso en la aldea oculta de la hierba y el abuelo del tercer Hokage ya lo sabe y le permitió quedarse aquí temporalmente. Inoichi finalmente comprendió la situación general.
La mayor parte de su ira disminuyó, siendo reemplazada por la conmoción y la compasión por el calvario de Karin, así como por el desdén hacia las acciones de la aldea oculta de la hierba. Soltó la barbilla y exhaló un largo y profundo suspiro. La ira en su rostro fue reemplazada gradualmente por una compleja pesadez. La forma en que miraba a Karin también se volvió un poco más gentil, con el escrutinio y la compasión de un anciano. Entonces ella es, una hija del clan Uzumaki. La voz de Inoichi recuperó su compostura habitual, aunque todavía estaba un poco seca. Haber sufrido tanto, hija, lo has pasado muy mal. Justo ahora, fui demasiado impulsivo y te malinterpreté. Mis disculpas. Karin sacudió la cabeza apresuradamente y dijo en voz baja. Está bien, ella pareció dudar por un momento, luego levantó sus ojos de color rojo violáceo para mirar tímidamente a Inoichi, reuniendo el coraje para hacer la pregunta que había estado dando vueltas en su mente por un tiempo. Tío, ¿eres el padre de Naruto-kun? En cuanto se formuló esa pregunta, el ambiente en la sala de estar se congeló sutilmente por un instante. La comisura de los labios de Naruto se crispó. Quería explicarse, pero Inoichi levantó una mano para detenerlo. Cuando Inoichi escuchó el título de padre de Naruto-kun, su rostro, que se había suavizado, se volvió frío de nuevo al instante, incluso más sombrío que cuando había malinterpretado la situación anteriormente. La intensidad de su mirada se desplomó, como si se hubiera tocado un tema tabú del que no quería hablar. Guardó silencio durante unos segundos, apartó la mirada del rostro de Karin hacia la ventana y dijo con voz monótona, pero con una distancia innegable y una negación rotunda. No. Karin no entendía muy bien por qué vivían juntos si no eran padre e hijo. ¿Está Naruto en casa? La voz que venía del exterior era tranquila y familiar, con la firmeza propia de alguien acostumbrado a una posición elevada. Sin embargo, hizo que Inoichi Yamanaka, que acababa de acomodarse en la sala de estar, enderezara la espalda como por puro reflejo. ¿Esa voz, es la de Yuga Yashi? ¿No estaba él fuera en una misión de larga duración? Según el plan original, no debía regresar hasta dentro de al menos 2 o 3 días. ¿Cómo pudo aparecer tan pronto en la puerta de Naruto? Estoy en casa. Naruto no le dio mucha importancia. Al oír la voz de Yashi, respondió de inmediato, se levantó y se dirigió a abrir la puerta. Al otro lado de la puerta estaba, efectivamente, Yuga Yashi. Vestía un kimono oscuro y parecía algo cansado, pero sus ojos, de un blanco puro, seguían siendo penetrantes y vivaces, y el aura que lo rodeaba era serena y estable. Junto a él estaba Yuga Neji. Neji también vestía ropa informal, con el rostro aún más sereno de lo habitual, aunque un rastro de inquietud, aún por disiparse por completo, parecía permanecer en lo profundo de sus ojos. Tío Yashi, ¿has vuelto? Naruto pareció muy gratamente sorprendido y se hizo a un lado para despejar la puerta. ¿Salió bien la misión? Por favor, pase. Sí, regresé antes de tiempo. Yashi asintió, entró en el recibidor y Neji lo siguió de cerca. La mirada de Yashi recorrió rápidamente la sala de estar, viendo a Inoichi sentado en el sofá con una expresión algo tensa, y a una chica desconocida pelirroja sentada frente a Inoichi, con aspecto bastante incómodo. Su mirada se detuvo sutilmente en el cabello rojo de Karin durante menos de medio segundo antes de apartarse con naturalidad, como si se tratara de una simple mirada casual. Cuando Yashi le estaba informando al tercer Hokage sobre el viaje a la aldea oculta de la niebla, se enteró por él de la situación de esa chica. Realmente no ha sido fácil para ella. La tercera Hokage incluso quería que Hinata se acercara a ella y construyeran una buena relación. Era necesario, pues era huérfana del clan Uzumaki. Hablando de los supervivientes Uzumaki, la mirada de Yashi volvió a posarse en Naruto. Descansé un poco en casa y vine justo después de informar al tercer Hokage sobre la misión. La voz de Yashi era tan firme como siempre, sin traicionar ninguna emoción particular. ¿Dónde están Hinata y Hanabi? Oh, están en la casa de Yamanaka con Ino. Naruto respondió. Últimamente, han estado entrenando juntos a menudo para prepararse para los exámenes Chunin. Como ahora el tío Inoichi vive conmigo, ellos también vienen aquí a veces. Veo. Yashi asintió levemente en señal de comprensión. Su mirada se volvió hacia Inoichi Yamanaka. Esta vez, una luz significativa pareció brillar en sus ojos blancos puros. Se giró hacia Naruto y le dio instrucciones en un tono incuestionable. Naruto, toma a Neji y ve a buscar a Hinata y Hanabi primero. Tengo algo que necesito, hablar en privado con tu tío Inoichi. Capítulo 130. Chapter 130. Fortunatelli. Capítulo 130.
Afortunadamente poco después, Naruto, Neji y Karin fueron primero al clan Yamanaka, y al no encontrar a nadie allí, se dirigieron a la floristería Yamanaka. Antes incluso de entrar, podían oír las risas nítidas y las charlas de las chicas que venían del interior. Evidentemente, Hinata, Hanabi e Ino estaban dentro. Cuando Naruto abrió la puerta de la tienda, haciendo pasar a Neji y Karin, que lo seguían de cerca, la atmósfera cálida y tranquila de la floristería pareció detenerse momentáneamente. Yamanaka Rino, que estaba arreglando flores detrás del mostrador, fue la primera en verlos, e inmediatamente apareció una cálida sonrisa en su rostro. Oh, Naruto está aquí, y Neji, ¿y esto es? Su mirada se posó en la chica pelirroja que estaba detrás de Naruto, y un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos. Casi simultáneamente, la puerta trasera se abrió de golpe, e Ino, al oír el alboroto, asomó la cabeza primero. Naruto. Has llegado justo a tiempo, estábamos, ¿eh? Su voz se detuvo de repente. Siguiéndola de cerca, Hinata y Hanabi también se abrieron paso entre la multitud. Las miradas de las tres chicas se centraron simultáneamente en Naruto y en la extraña chica que estaba a su lado. La de cabello rojo vibrante que se aferraba a su manga con la cabeza gacha. El tiempo pareció congelarse por unos segundos. Ino fue la primera en reaccionar, sus ojos color esmeralda se abrieron de par en par al instante. Su mirada iba de un lado a otro entre Naruto y Karin. Al ver la postura claramente dependiente de Karin hacia Naruto, su mirada se volvió repentinamente penetrante. En el instante en que Hinata vio a Karin, sus mejillas pálidas se tornaron rojas al instante. Instintivamente se tapó la boca, y sus ojos, de un blanco puro, se abrieron ligeramente mientras su mirada se movía frenéticamente entre Naruto y Karin. Sobre todo al ver a Karin acurrucada junto a Naruto, incluso agarrándose a su manga, una repentina punzada de amargura y tensión la invadió. Abrió la boca pero no pudo emitir ningún sonido, solo se retorcía los dedos inconscientemente. Hanabi primero entrecerró los ojos y luego observó con curiosidad a Karin, especialmente su cabello rojo, inclinando la cabeza. Hermano mayor Naruto, ¿quién es esta hermana mayor? El color de su cabello es tan peculiar. Su nombre es Karin. Se hizo a un lado para que todos pudieran ver a Karin más claramente. La rescaté de esos tipos malos en la aldea de la hierba oculta ayer. Tras una pausa, hizo hincapié específicamente en su identidad clave, recorriendo con la mirada a Ino y Hinata. Ella es miembro del clan Uzumaki. ¿Clan Uzumaki? Ino y Hinata susurraron las palabras casi simultáneamente, y las expresiones de sus rostros cambiaron sutilmente en un instante. La mayor parte de la agudeza y la hostilidad en los ojos de Ino se desvanecieron, siendo reemplazadas por una compleja expresión de sorpresa y comprensión. ¿Esta chica pelirroja, es miembro del clan de Naruto? Un leve rubor volvió a las pálidas mejillas de Hinata. Entonces está bien. Yamanaka Rino miró a Karin con una sonrisa radiante. No esperaba que ningún miembro del clan Uzumaki siguiera con vida. Si el espíritu de Kushina en el cielo supiera que Naruto había encontrado a un superviviente Uzumaki, seguramente estaría muy contenta. Neji se mantenía un poco más alejado, sus ojos blancos como el agua observando todo en silencio. Nada de esto tenía que ver con él, sin embargo, era como un espejo que reflejaba la agitación que sentía en ese momento. Finalmente, su mirada se posó en sus dos primos. Ver cómo el rostro de Hinata palidecía al instante debido a la aparición de Karin, para luego suavizarse ligeramente debido a su identidad como miembro del clan. Ver la curiosidad despreocupada y sencilla de Hanabi hacia una nueva compañera. El corazón de Neji estaba lleno de una mezcla de emociones. Anoche mismo, en aquella sala de té empapada de sangre y conspiración, después de que su tío Hyuga Ieyasu acabara personalmente con la vida de los 4 ancianos, le entregó el Dainichi Gatsukiri manchado de sangre. La voz de su tío había sido fría y resuelta, como una hoja templada. Neji, la última es tuya. Fue ese viejo quien intentó trasladar toda la culpa, e incluso intentó maliciosamente redirigir el problema hacia Naruto y sus dos primos. Sosteniendo esa espada y mirando al sexto anciano temblando y llorando a sus pies, la sangre que fluía a través del cuerpo de Neji parecía estar congelada y encendida al mismo tiempo. El odio, la rabia, el recuerdo de su padre, el resentimiento por las injusticias del pasado, todas las emociones alcanzaron su punto máximo en ese momento. Sabía que este golpe no era solo para su padre o para los miembros de la sucursal de la casa que estaban atados por el sello del pájaro enjaulado y explotados por las reglas de la casa principal, sino también para romper por completo con su propio pasado. No dudó. La hoja cayó. Sangre salpicada.
En ese momento, le pareció oír el sonido de un grillete invisible que lo había aprisionado durante más de una década y que emitió un crujido crujiente. Yassi lo miró, y en esos ojos blancos puros, la majestuosidad y la distancia habituales habían desaparecido, reemplazadas solo por una profunda, casi cansada, sensación de alivio y confianza. Le dio una palmadita en el hombro a Neji y dijo en voz baja: la jaula del pájaro enjaulado se ha abierto. El pájaro que anhela la libertad eventualmente extenderá sus alas. No fue una orden ni una expectativa, sino una constatación de un hecho. Has experimentado el dolor que trajo la foca del pájaro enjaulado. Espero que puedas asegurarte de que los Hyuga ya no hagan distinción entre la casa principal y la casa secundaria. En ese momento, aunque Neji todavía llevaba el protector de frente que simbolizaba un ninja de Konoha en su frente. Debajo del protector, esa foca pájaro enjaulada que una vez le causó dolor y humillación, recordándole constantemente su destino de casa sucursal, ya se había convertido en una mera formalidad. No había desaparecido físicamente, pero el significado que representaba, las limitaciones que imponía y el dolor que causaba habían sido completamente desmantelados y reconstruidos por la sangre y el fuego de anoche, y por la autoridad y la responsabilidad que le había entregado personalmente su tío. Seguía allí, pero ya no podía decidir su destino ni atar su alma. A partir de ese momento, no era más que una marca, un fragmento de la historia que debía recordarse y trascenderse, en lugar de una espada que pendía sobre su cabeza. Lo que hizo que a Neji le resultara aún más difícil calmar el corazón fueron las instrucciones posteriores de su tío. Yassi le dijo explícitamente que no interferiría en los matrimonios de sus dos hijas. Por supuesto, también animó a Neji a buscar el amor libremente. Hinata y los demás podían elegir libremente sus propios caminos y parejas, a diferencia de sus antepasados que, para mantener la supuesta pureza del linaje de la casa principal, se vieron obligados a contraer matrimonios intraclan o incluso consanguíneos, quedando atrapados dentro de la jaula aparentemente gloriosa pero en realidad decadente del clan Hyuga. El futuro del clan Hyuga ya no tiene por qué continuar de una manera tan distorsionada. Esto significaba que el futuro de Hinata y Hanabi estaba abierto y les pertenecía. Y el futuro del clan Hyuga quedó en manos de Neji. Se había convertido en el heredero del clan Hyuga. Esta constatación pesaba mucho en el corazón de Neji, mucho más que cualquier arma que hubiera empuñado jamás. No se trataba del estatus de casa principal que una vez detestó y contra el que se rebeló, sino de un tipo de responsabilidad completamente diferente. La responsabilidad de romper con las viejas reglas, liderar la reforma y proteger el verdadero futuro de los miembros del clan. Observó el perfil amable y gentil de Hinata y los ojos vivaces y brillantes de Hanabi. Ellos poseerían la libertad con la que él una vez soñó, pero que nunca se atrevió a anhelar. Si bien él cargaría con el pesado peso de la innovación de todo el clan, recorrería un camino cubierto de espinas que estaba destinado a no ser fácil. Había alivio, había peso, había incertidumbre sobre el futuro y había una leve expectativa por el vasto cielo después de emerger del capullo. Esos eran los innumerables sentimientos indescriptibles que bullían en el corazón de Neji en ese momento. Permaneció allí en silencio, como una estatua que experimenta una metamorfosis silenciosa. Tranquilo por fuera, pero con un cambio trascendental ocurriendo en su interior.